Entonces se configura en una sola asignatura, que es el trabajo de amor por ti mismo, el trabajo de liberación de tu negación, de liberación de tu estrés, el trabajo de liberación de tu enfado, el trabajo de liberación de la pereza, el trabajo de liberación de aquello que tiene escondido ahí bajo tu enfado. Eso es lo que se va a trabajar en el siguiente mes. El mes va a ser un trabajo de puro recogimiento en tu amor, de puro recogimiento en tu ser. Nada de lo que hagas se va a sentir como mal hecho. A pesar de que hagas cosas que puede ser que no te den el resultado que tú esperes que te den, pero nada de lo que hagas vas a empezar a criticarlo o a juzgarlo, o nada de lo que hagas te vas a permitir sentirte una mala persona por no ser capaz de solventar la situación antes, o por no ser capaz de liberarte antes de tu proceso de volver a ser feliz. O sea, porque por no ser capaz de premiar tu energía de amor optimista. Esto viene para todos. Pues estamos a punto de empezar este trabajo que vamos a hacer varias personas. Vamos a ser los que se elijan a sí mismos el permitirse ser, permitirse divertirse con quienes son y el permitirse amarse a sí mismos. Este es el proceso de bendición de un ser humano que ha aprendido a amarse, que ha aprendido a perdonarse, que ha aprendido a fomentar en sí mismo la energía de paz hacia todo lo que hace, a pesar de que no todo le sale perfectamente, ni todo le sale tan rápido como quisiera que le saliera. Y ese ser humano está entrando está en vísperas, en el amanecer de su propia negación. Está recién pasado, su propia negación está empezando a amanecer a una nueva forma de circunstancia, una nueva forma de vida y de circunstancia en la que la vida lo somete a más estrés porque tiene que hacer más cosas, pero en el sentido propio de bendecir su vida con más acción, porque hasta ahora la acción de aquellos que hemos estado a toda hora pensando que deberíamos estar haciendo algo maravilloso por el planeta ha sido una acción muy leve. Entonces, a partir de ahora, el que está listo para ser feliz es aquel que se dispone realmente a colaborar, que se dispone realmente a sentir que tiene algo que aportar y que se dispone realmente a permitirse ser quien mueva en el planeta la energía de ser capaz, y de ser capaz por sí mismo y por los demás. Y esta es la abundancia de nuestra alma, esta es la abundancia de nuestro ser. No había otro propósito en todo el proceso de ascensión que llegar aquí y darnos cuenta de que somos capaces, de que podemos, y que somos capaces de tener y de reconocer que el otro también es capaz, que también puede, y que en ese proceso nos permitimos creer que podemos colaborar y que podemos aportar, y que el otro también, a su manera, a su medida, en su forma. Nada es definitivo, todos estamos probando a ver qué nos funciona y todos estamos probando a ver qué hacemos para que nos funcione mejor. Y una vez que estemos en este encuentro, en esta tesitura de poder colaborar contigo y con otras personas, entonces vas a poder traer a tierra lo que desde hace tiempo estás planeando o soñando con tener como algo que pueda ser coherente para ti y para otros y que funcione, ¿no? Algo que tú realmente digas, esto es lo que yo sé que nos puede ayudar, o esto sé que nos puede facilitar, o esto sé que puede abrir puertas, y como sé que funciona, lo puedo tener para mí y para otros. Así que cuanto más te des a ti en este momento la oportunidad de abandonar el miedo a ti mismo, el miedo a tu propia negación, el miedo a que has hecho daño a los demás con tu negación y el miedo a que te has hecho daño a ti mismo con tu negación, más fácil va a ser atravesar este periodo, que es un coñazo de atravesar, porque lo sé, porque yo misma lo estaba atravesando y he ido atravesando buena parte de él. Pero que no nos podemos quedar ahí, porque nos quedamos ahí y no llegamos a ninguna parte, no avanzamos hacia lo que seguimos, no avanzamos hacia lo que venimos, que es aportar algo a un lugar muy denso y que
a pesar de que no necesita nuestro aporte, porque puede vivir exactamente y perdurar exactamente como lo ha hecho sin nosotros, nosotros elegimos aportar. Así que bendiciones a todos, y para aquel que no haya escuchado los otros 2 videos, le pido que se devuelva y los vea, porque es la información complementaria a esto que vengo comentando en este audio. Que tengan un día estupendo y haremos lo posible porque las personas que tomen la decisión de avanzar tengan cómo hacerlo y puedan disfrutar de este proceso. Gracias y mucha luz y mucha paz para todos.